Hoy, martes 28 de noviembre de 2023, llegamos a la emisión 458 de la memoria histórica aún no contada y presentamos, como siempre, nuestro cordial saludo de bienvenida a nuestra selecta audiencia que nos sigue por redes, que a menudo consulta estos videos y que nos ayuda a difundir la información de la verdadera historia que no ha sido contada en relación con el conflicto armado en Colombia. Repetimos, emisión 458. Para el efecto, hemos tomado un evento que en su momento causó mucho impacto por múltiples razones. Primero, porque nos han vendido la idea, en términos generales, que el año 89 fue el más violento de la historia de Colombia, y eso no es cierto. El año 87 y el 88 también fueron iguales o peores, pero lo que nos queda más trágico para recordar y mucho más real es que desde el año 87 al 92 son 5 años que en algunos de nuestros escritos lo hemos llamado el quinquenio de la deshonra. Es una sumatoria de sucesos tan aterradores que no es sino buscar en los archivos electrónicos cibernéticos copias de los diarios, las revistas y las opiniones políticas de la época, y realmente causa escozor, causa tristeza. Y por eso decimos que el año 88 fue muy violento. Y en Colombia, y vamos a tomar exactamente este caso del ataque terrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar contra un pelotón del Batallón Córdoba en una base militar temporal y muy mal ubicada en el municipio del Bagre, Antioquia, sin ninguna coordinación táctica, y fuera de eso partiendo una compañía de infantería en dos unidades, una a cada lado del río, lo cual es absolutamente antitáctico en un escenario de contraguerrillas, ya que en caso de requerirse un apoyo como se requirió, no hay forma de cruzar el río de noche, ni mucho menos si los bandidos utilizan ardides como el de prender una planta eléctrica toda la noche para que el ruido de la planta eléctrica ni siquiera dejara escuchar al otro lado lo que estaba pasando. Es uno de los episodios tristes, lamentables de nuestro ejército, cometidos por la impericia y además por actos que fueron en su momento juzgados de responsabilidad táctica por quienes comandaban esas tropas, de tener hasta un pelotón al mando de un suboficial de cabo primero que no tenía la suficiente experiencia ni el liderazgo ni la capacidad de coordinar la reacción. Pues los hechos son los hechos y no los podemos negar. El país en ese momento navegaba en una crisis total. La coordinadora guerrillera dirigía una serie de actos terroristas desde Casa Verde con la venia del señor Vigilio Barco, que ni sonaba ni tronaba. Álvaro Leiva Durán viajaba de una parte a la otra como el estafeta de la guerrilla. El M-19 tenía secuestrado al estadista Álvaro Gómez y le daba vuelta y caramelo toda la semana, lo iban a liberar ya casito, pero es que falta, pero fue que se reunieron en Panamá, pero fue que se reunieron en tal parte, pero fue que Bateman dijo, pero que no, que es que Bateman está muerto, que el que dijo fue el otro. Lo cierto es que le dieron mucha vuelta para la liberación del doctor Álvaro Gómez, a quien habían secuestrado, y no se tenía ni nunca se tuvo claro cuál fue el propósito del secuestro de este señor, porque él era la persona más representativa de Colombia y de lejos superaba a los presidentes de la época en la capacidad de la concepción del Estado. Pero al mismo tiempo, el M-19 decía que se estaba ya iniciando a desmovilizar y seguía haciendo parte de la coordinadora atacando. Apareció un bandido que dijo que era hermano de Antonio Navarro Wolf, haciendo un asalto terrorista contra uno de los municipios del Cauca, como si fuera novedad atacar un municipio en el Cauca. En el Guaviare
o en la séptima brigada había un comandante de mucho carácter que era el general Harold Bedoya Pizarro, que se le fue frontalmente al combate al narcotráfico y metió por primera vez las tropas al Guaviare. Eso le costó la muerte de algunos oficiales, suboficiales y soldados, pero sacó los bandidos de allá. Se destapó toda la incidencia del Mono Jojoy en el bloque oriental. Eh, de manera alegre se metió el batallón de ingenieros mm, Carlos Albán a trabajar en una carretera, en una zona donde no hay ninguna seguridad y donde naturalmente fueron emboscados y asesinados unos miembros del batallón, otros quedaron heridos. Y como si fuera poco, el ELN y las FARC y el EPL en el resto del país asesinando personas. Comandante del batallón eh, NIM fue asesinado por el EPL en un retén, se metió en un vehículo de civil sin saber que iba para el destino final y lo asesinaron cerca a Tierra Alta, Córdoba. Y por todos los lados era el terror, como lo vimos ayer que también ocurrió en ese año, que fueron los paros violentos en los cuales asesinaron al comandante del batallón eh, Luciano de Luyer en San Vicente de Chucurí. Y la lista sigue porque la costa atlántica estuvo sin luz un montón de tiempo y las pérdidas que tuvieron los restaurantes y los sitios turísticos fueron muy grandes por la descomposición de los alimentos, por la baja ocupación, ya que la gente se iba ante la ausencia de fluido eléctrico y de agua, porque pues eso depende mucho del bombeo, para el bombeo. Entonces estamos hablando de una época terrible que es como el preludio de lo que estamos viviendo ahora, gracias a que esos gobernantes les faltó carácter, a que los dirigentes políticos del Congreso de la República, como siempre metidos en las ollas de corrupción, se olvidaron de la realidad del país y que la prensa y los medios de comunicación se limitaron a registrar y a decir que 20 años antes, o sea, en el 64, 65, 66, habían nacido unos pobres campesinitos a los que les habían ocupado las tierras por la fuerza y que la operación Marquetal era la culpable de eso. Y lo mismo que eh, el ELN era la respuesta de los estudiantes y los obreros a los malos gobiernos y una cantidad de enmascaramientos que terminó un señor que se llama Rafael Pardo Rueda legitimándoles como comisionado de paz y otro que se llama César Gaviria, primero como presidente de la Cámara y luego como ministro de gobierno, legitimando bandidos. Entonces, era un cuadro complejísimo, triste, doloroso para Colombia, y le faltaba una patica. El señor Pablo Escobar por todo el país, asesinando gente y asesinándose mutuamente con otros bandidos que se llamaban los del cartel de Cali y el norte del Valle. Esa es la síntesis para comenzar, mi coronel. Adelante. Hoy es martes 24 de noviembre del 2023. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación arriba al episodio 458 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, entre la cual presentamos un análisis político estratégico del ataque terrorista del ELN, asesinato de 15 militares durante la sangrienta incursión sorpresiva terrestre a la base militar del Batallón Córdoba ubicado en el corregimiento de Puerto López en el municipio del Bagre, Antioquia, en junio de 1988, orquestado y dirigido por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en desarrollo de una ofensiva sincronizada contra los colombianos. Esta orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del municipio del Bagre, Antioquia, en especial dominado Puerto López? Bueno, como ya lo hemos mencionado muchísimas veces aquí en esta aula virtual, la ubicación geográfica, geoestratégica del departamento de Antioquia, lo vemos aquí en la infografía en rojo, es crucial, es fundamental para todas las actividades lícitas o ilícitas en Colombia, porque une el mar Caribe con Cundinamarca, que es el centro del país. Usualmente por la historia se sabe que entraron por el río La Magdalena desde Santa Marta y siempre se ha enfocado la historia por ahí, pero es que por este lado también se puede. Dentro del futuro
y con una buena red de carreteras como la que se está mejorando y de ferrocarriles, sería inclusive, además de novedoso, una forma de abrir desarrollo en esta región donde se puede proyectar, se debe proyectar el canal interoceánico que une al mundo. De otra parte, es un departamento que en el 75-80% es completamente quebrado. Por algo a su capital la llaman la capital de la montaña y al departamento se le conoce como el departamento de las montañas, de las zonas más quebradas, porque está cubierto por dos de las tres cordilleras y tiene una aproximación muy cercana a la tercera cordillera, que es la oriental. Y las dos cordilleras solamente están separadas por una depresión amplia en el terreno que la forma el río Cauca de sur a norte hasta que en la parte más septentrional del departamento en el oriente se abre para formar lo que se llama la zona del Bajo Cauca, habida cuenta que cruzando la serranía de Yapel, que es paralela, el río Cauca viene a desembocar en el sur del departamento de Bolívar, en el río Grande de la Magdalena, y se nutre de una serie de tributarios como son el Nechí, el Bagre, el Tigüí, etc. Por otra parte, el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca son zonas de alta incidencia minera y de narcotráfico. O sea, los dos delitos que están financiando la violencia en Colombia o a los grupos violentos o generando grupos que, valga la redundancia, generan violencia, están ubicados en esta región del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Históricamente es una zona que tiene mucho que ver con el sur de Bolívar porque está atada a todo lo que se mueve en la serranía de San Lucas, que está por aquí, o hacia el occidente con el famoso nudo del Paramillo, que está por este lado. Entonces, es como si la geografía fuera un catalizador y un definidor de la violencia como un resultado de la colonización, de los efectos geohumanos, que eso sí está demostrado en geopolítica y en geografía humana que es así. El desarrollo, lo que no está demostrado es que sea la violencia, pero son los procesos en los que han pasado estos pueblos por su riqueza. Y más al oriente de esta zona, descendiendo, está todo el Valle de la Magdalena, que como decíamos no sino cruzar y queda en la cordillera oriental. Vemos también que el departamento se caracteriza porque, como lo veíamos al occidente, ya es menos montañoso, ya que desciende un poco hacia el Pacífico y la selva chocuana y la selva pacífica, pero tiene montañas naturalmente. Y los municipios son más grandes. Igual ocurre al oriente, los municipios son más grandes. Y en el centro, donde está todo ese enjambre de cordilleras occidental y central, están todos los municipios que en su mayoría son mucho más pequeños, con excepción de Sonsón, que es uno de los municipios más grandes de Colombia. Los demás son pequeños y Urrao, que tiene parte en la cordillera y parte hacia la salida al Chocó, también es muy grande. Los demás son pequeños municipios en comparación a los demás. Bueno, y el departamento de Antioquia, dividido en varias regiones muy importantes, todas, la de Urabá, la del suroeste, la del Valle de Aburrá, la de Occidente, la del norte, la del nordeste antioqueño, tan nombrado por las zonas mineras y por la violencia que ha tenido, Magdalena Medio antioqueño también de alta incidencia de la violencia y el Bajo Cauca. Entonces vemos que casi todo el departamento, oriente, nordeste, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Urabá, han sido muy afectados por la violencia de manera significativa. Y un poco menos la parte sur del occidente y el suroeste, aunque ha habido violencia allí, pero no tan marcada como en las otras regiones. Entonces, un departamento que en contraste con su riqueza y su productividad ha sido blanco de todos los grupos terroristas. Ahora miremos un mapa del municipio de El Bagre, Antioquia, y vemos que tiene dos características fundamentales. Una, que está dividido en tres corregimientos al occidente, Puerto López,
la zona urbana, dijéramos, y Puerto Claver. Los tres son muy conocidos, que tiene una gran cantidad de veredas, como la vemos ahí. El más grande es Puerto Cabel, la zona urbana es, o no metropolitana, porque eso no es una metrópoli, pero sería la forma de definirla, digamos, la zona centro, y el sur, que es Puerto López. Y al oriente, donde se comienza a descender hacia el Valle Grande de la Magdalena, o el Valle del Río Grande de la Magdalena, hay una zona que es de baldíos, que son del Estado colombiano. Es algo que casi nadie sabe, lo estamos viendo en estos mapas de la gobernación de Antioquia que nos ilustran mucho. Y al verlo, es un municipio que está determinado fundamentalmente por los ríos. Los cursos de agua definen toda su vida política, social, económica, minera fundamentalmente, y ahora del narcotráfico. Entonces, con el paso de los años se nos ha convertido en estos baldíos, ha crecido el narcotráfico y la búsqueda de minería ilegal, causándole daños al ecosistema. Eh, Vemos también que se puede conectar a la Troncal de La Paz por esta vía que se une en un punto que llama Escarralao. Eso hemos notado que es del origen indígena, las palabras que terminan Currulao, Escarralao, Urrao, etcétera, es del origen de las etnias indígenas de la región, y que tiene en su interior, como lo vemos aquí, una incidencia poderosa de los ríos, el río Bagre, que se une al Nechí, el Nechí que se bifurca en varios sectores, aquí se bifurca, más adelante se trifurca, y el río Tigüí, que es menos mencionado y que cuando nos hablan del corregimiento de Puerto López en el Bagre, suponemos que queda a orillas del río Nechí porque es el más conocido y resulta que no, es a orillas del río Tigüí que también es navegable. Entonces, la riqueza que hay en este municipio es supremamente importante. Tiene varias ciénagas como la Palizada, Aguas Prietras y el Limón, que son las más conocidas. O sea que puede desarrollar una industria piscícola importante, pero lo que hay alrededor es narcotráfico, violencia y minería ilegal. Eh, Además, es una zona que tiende a inundarse mucho por el problema de la parte plana, de la parte baja de las estribaciones de la cordillera, que está todavía en el abandono del Estado, que como se nota su construcción sigue siendo muy pobre y en algunos sectores, y que las FARC y los grupos delictivos tienen presencia fuerte allá después del show de la paz del señor Santos, y es común encontrar este tipo de mensajes que territorio de paz donde matan todos los días. Se parece mucho al cuento de la paz total de Petro. Y vemos que el río Nechí es de color, siempre se ve así, de color oscuro, porque es una zona minera y es una zona de mucho limo eh, que lo caracteriza de esa manera, y el terreno es muy deleznable y con mucho barro. Esta es una de las permanentes fotos que hay allá cuando vienen las épocas invernales, que son casi todo el año en la región, pero la gente se acostumbró a vivir así y a que de vez en cuando ocurran estos sucesos, y ya sabemos la movilización nacional que hay de apoyos, pero no se resuelve. Entonces es una síntesis eh, breve de todo lo que ocurre en la región. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿por qué a partir de la década de 1960 las FARC y el ELN consideran de supremo valor estratégico para sus respectivos planes delictivos el municipio del Bagre y sus alrededores en el departamento del Norte de Antioquia? Hablemos del ELN. El terrorista Jagua Velandi, alias Felipe Torres, escribió un pasquín con sus memorias de criminales, y en algunos de sus
Aparte cuenta todos estos hechos criminales en los que participó hasta ser el jefe de acciones similares a estas. Y en medio del relato que hace, cuenta cómo el ELN se fue extendiendo hacia esa zona, por qué se extendió, cómo salió desde Santander hacia el sur de Bolívar y luego hacia el occidente en Antioquia. Y va dejando una idea de cómo el ELN busca extenderse desde el Magdalena Medio y el nordeste antioqueño hacia Venezuela y luego buscar una salida hacia el Pacífico, que era lo que estaban tratando de construir los hermanos Vázquez Castaño. Entonces, mirando el mapa, aquí está el sur de Bolívar, aquí está el nordeste antioqueño y hacia allá queda, hacia el nororiente de este mapa queda la salida a Venezuela, que es por donde las FARC colocaron su bloque Magdalena Medio y el ELN, el Frente de Guerra Oriental. Y repito, cuando se metieron aquí al nordeste antioqueño, los hermanos Vázquez Castaño, iniciando por Anarí, lo que estaban buscando era extenderse al occidente para salir al Pacífico y tener a Medellín de epicentro, paralelo con Barranca Bermeja y Bucaramanga, haciendo un triángulo importante para el manejo logístico y de control urbano del ELN. Y por su parte las FARC lo que vieron fue, vemos aquí en este mapa, que asentándose en una línea diagonal que atraviese desde Venezuela el Catatumbo, siga hacia el sur de Bolívar, norte del departamento del sur de Santander y el sur de Bolívar y Antioquia, podrían copar una zona para partir en forma diagonal a Colombia, quebrar el espinazo al control estratégico, separar el Atlántico, separar el occidente y separar el nororiente, mientras el bloque oriental hacía el trabajo de construir las guerrillas y bloquear por el sur y por el oriente a Cundinamarca y entrar hacia Bogotá. Es una maniobra estratégica pensada a largo plazo y de construcción sistemática de guerrillas. Entonces ahí está la explicación para los dos grupos, ELN y FARC. Mi coronel, ¿quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, así como los responsables políticos del ataque terrorista del ELN, asesinato de 15 militares durante sangrienta incursión sorpresiva terrestre a la base militar ubicada en el corregimiento de Puerto López, en el municipio del Bagre, Antioquia, en junio de 1988, orquestado y dirigido por la coordinadora terrorista guerrillera Simón Bolívar en desarrollo de una ofensiva sincronizada contra los colombianos? Mi coronel, responsables políticos, el señor Belisario Betancur y el señor Vigilio Barco, por parejo, los dos, ambos débiles ante la guerrilla sin ningún plan. Y corresponsables de eso, todos sus delegados de paz y una serie de organismos que se fueron inventando ellos, que salieron costosísimos al erario colombiano y que nunca produjeron resultados. Comisiones nacionales y un poco de nombres raros que lo que hay es que buscarlos en internet para recordar que los nombraban y los escogían prácticamente a dedo con el fin de que le causaran daños al país. Irresponsables o autores intelectuales, pues el secretariado de las FARC, el COSE del ELN, la dirección del EPL, los cabecillas del M-19 que ahora son honorables dirigentes políticos, y los terroristas que dirigían grupos pequeños como el PRT, el EPL, PLA y el Quintín Lame. Y ya en forma directa, los responsables del ELN que planearon y dirigieron específicamente esto en el sitio, pues está el terrorista Felipe Torres, ahora convertido en legitimador de paz y experto en negociaciones y otro poco de títulos rimbombantes, analista de los medios de comunicación, así lo tienen. El cura Pérez, que era el cabecilla principal que le dio esa transición al ELN,
Gavino, que era el que impulsaba la violencia, otro que le decían Oscar Santos, que murió de cáncer del estómago, y el terrorista Francisco Galán, que fue capturado después en Bucaramanga. Esos eran los que planeaban y dirigían todas estas acciones criminales que tienen al país todavía eh, metido en una espiral de violencia que no termina. Sin duda, los finales de la década de los 80 estuvieron marcados por un narcoterrorismo contra Colombia y las constantes noticias de operaciones exitosas contra los grupos criminales con las circunstancias agravantes que a menudo los delincuentes quedaron libres de cargos. Podríamos citar algunos casos mucho relacionados con la captura de miembros del ELN en Bogotá, el mismo día que otros terroristas de la misma agrupación asesinaron a 15 soldados en el barrio de Antioquia. Pues aquí hay que resaltar algo, y es que el fracaso de paz del señor Belisario Betancur fue interno y externo, fue un fiasco, porque donde metió la nariz lo único que hizo fue alebrestar más problemas, desprestigiar más a Colombia y demostrar que él era una persona absolutamente inepta para ejercer el poder y mucho más inepta para dirigir a un país en una situación de guerra, dirigir unas fuerzas militares y todo un esquema de seguridad y defensa nacional. Pero como era un politiquero de esos tradicionales, era de ya los últimos coletazos que quedaban de la época de Alfonso López, Turbay, Durán Duzán y de otros personajes que le hicieron daño al país en su respectivo momento y que fueron los responsables de las polarizaciones de la violencia de los años 50 y luego con el pacto del Frente Nacional se volvieron eh, atletas de la paz. Ahí apareció este señor buscando el premio Nobel a como diera lugar. O sea, si Santos y Petro lo han buscado a como diera lugar y Pastrana, Belisario Betancur fue el que inició en eso. Él fue el que comenzó con ese show y se ofreció para ser disque mediador en Contadora, la isla de Contadora cerca a Panamá, para hacer un encuentro de cancilleres y un poco de cosas para disque aclimatar la paz en Centroamérica. Y fue la peor época de la violencia en Centroamérica. Los contras en Nicaragua, la URG en Guatemala y el Frente Farabundo Martí, que estuvo a centímetros de tomarse el poder en El Salvador, si no es porque el general Ponce ordena matar a un poco de gente, entre ellos a 6 curas que eran los que dirigían la revolución. Entonces Belisario Betancur falló allá, como falló aquí estruendosamente, a pesar de arrodillarse contra todos los bandidos. Y nos hizo mucho daño y es un antecedente de esta época de la oleada terrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Eh, de remate, el señor presidente Betancur, inepto e incapaz, le hizo otro daño al país. Y es que faltándole muy poco tiempo para terminar su desgobierno, firmó una prolongación del show con las FARC a instancias del señor Álvaro Leiva Durán, que era el estafete de las FARC, y de una vez dejó amarrado al siguiente gobierno, no solamente con las FARC, sino con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y Barco, que tenía poco interés en eso, porque él no era que llegara con una intención de combatir a la guerrilla ni de darle importancia a las fuerzas militares. Y aquí resaltamos algo que lo vivimos quienes estuvimos en esa época, era que los portafusiles del fusil G3 eran de lona y o tocaba mandar a hacer unos portafusiles de cuero para que mejorara o veía uno los soldados patrullando con el fusil, el portafusil remendado con cabulla o con alambre. Y eso nos tocó. Los camuflados no era sino 2 para todo el servicio, los uniformes camuflados del soldado y un par de botas. Entonces los soldados andaban con las botas remendadas con alambre o con unos equipos, unos morrales a la espalda viejos, remendados con cabulla y con trozos de lona o con la misma tela camuflada. Y para hacer unos portarraciones que se usaban en el equipo, se buscaba en el depósito de intendencia camuflados viejos y se hacían una especie de portarraciones para colocarlo alrededor del equipo que cargaba el soldado.
la dotación era paupérrima, el transporte era malo, no había combustible en los batallones para sacar las tropas, les tocaba ponerlas a caminar mucho tiempo y el desgaste de las botas de los soldados era aterrador. Eso fue una época bastante difícil. Los fusiles G3 ya por el uso se deterioraban y no todos funcionaban en las patrullas. Los cuadros de mando llegaban con unos fusiles G3 viejos que también ya tenían problemas o con carabinas M1. Esa fue una época compleja que se fue mejorando con la traída de los fusiles Galil, pero que no resolvió tampoco efectivamente el problema del conflicto. Y las contraguerrillas andaban o andábamos con ametralladoras 7.62 Brown que disparaban 4 cartuchos y se trababan. En las ametralladoras muy viejas, hasta que llegaron las M60. Contar con un helicóptero para apoyar una patrulla, eso era un milagro. Eso era de vez en cuando y solamente los comandantes de división tenían un helicóptero a disposición de ellos. Entonces son épocas reales que demuestran que ni Belisario Betancur ni Virgilio Barco se interesaron sustancialmente por mejorar la capacidad de combate de las tropas y se vivieron en muchas áreas del país esas situaciones. Hubo constante ataques terroristas del ELN y las FARC ya de alto nivel, y entonces tenemos el asalto a Saiza, por ejemplo, fue muy conocido, aquí lo estudiamos ya, el asalto a la base de Cerro Grande, que es una base de comunicación, los paros cívicos como el que vimos ayer de la muerte del coronel Correa, la cantidad de retenes que montaban sorpresivos en todas partes del país y los bandidos se quedaban ahí y hasta cobraban retenes y la tropa no tenía helicóptero, no tenía medios de moverse más rápido y de ahí a cuando llegaba a pie, pues ya los bandidos se habían ido o no tenía tampoco la facilidad de comunicaciones de mejor calidad, unos radios viejos S125 y PRS-77 que si no tenían una buena repetidora, pues no funcionaban. Las baterías se descargaban con el frío por la noche. Tocaba esperar a que hiciera calor para que la batería como que mejorara. Eh, Eran muchas las dificultades y entonces la FARC, el ELN y el EPL actuaban en conjunto con mejores radios de comunicación inclusive. Tenían ametralladoras, en algunos casos mejores. Mm, Tenían unos morteros pequeños tipo comando que no lo tenían todavía las fuerzas militares y eran muy pocas las unidades que contaban con lo que llamaban los Rocket o los M79. Paralelamente, el plan vuelo de Águila del ELN fue creciendo, fue desarrollándose, se volvieron ricos con el narcotráfico y la explotación a las petroleras y se volvieron muy dúctiles para hacer la combinación de ciudad, campo y periferia que llamaban ellos, con el trabajo de milicias populares, casas de contacto y sectores, por ejemplo, alrededor de Bucaramanga, en un sitio que llama Café Madrid, instalaron una serie de familias del ELN que eran las que recibían todos los delincuentes que quedaban heridos o que estaban en recuperación. Igual hicieron en el sector de San Carlos y Cocorné en Antioquia y en otras partes del país. Eh, Hubo una cantidad de actividades ya relacionadas con el narcotráfico, tanto de los carteles del norte del Valle, de Cali, de Medellín y otros que fueron surgiendo, como la evidente prueba de que el ELN y las FARC cada vez se fueron metiendo más en el negocio, inclusive el EPL. Recuerdo que con el batallón Ospina les decomisamos, les destruimos un laboratorio de procesamiento de coca en el municipio de San Vicente, a 1 hora de Medellín. Luego, el Frente de Guerra Oriental del ELN desarrolló la guerra del foquismo, pero de una manera mucho más ofensiva, porque el foquismo que planteaba el Che Guevara era el de la avispa que pica y se retira. Aquí ya era un foquismo específico sobre sitios determinados, atacando eh, puntos débiles de todo ese entorno que hemos descrito y causándole muchos daños a la figura del gobierno, que por demás estaba loco, porque paralelamente el señor Pablo Escobar cometía una cantidad de actos terroristas criminales en todo el país. Entonces no había ni a quién atender
y fuera de eso, con una muy mala dirección de parte del presidente y sus ministros, y con politiqueros como César Gaviria, dedicados a atacar la institucionalidad haciendo politiquería. Y Galán, por otro lado, en su guerra particular contra el narcotráfico, diciendo que era la solución sin presentar proyectos de Estado ni enfoques estratégicos, sino que él iba a combatir el narcotráfico. Y ese populismo es el que nos ha caracterizado toda la vida en Colombia. Aparecen las supuestas manos duras que van a resolver el problema y a la hora de llegar al poder se les olvida que es fortaleciendo la seguridad y se dedican a hacer su populismo y su politiquería para acomodar a todos los amigos en los altos cargos y decir que se está fortaleciendo la institucionalidad. Y lo que están haciendo es pelechando de la institucionalidad. Y Colombia sobrevive de milagro. Ya lo dijimos en estos días, el ELN se dedica en esa época a depurar, a refinar su capacidad del uso de explosivos en distintas formas, ya no solamente colocarle los totes al tubo, como decían ellos, es decir, colocándole los explosivos al oleoducto, sino también utilizando lo que llaman las rampas, las minas de sombrero chino, los campos minados extensos en diferentes zonas, la utilización de tatucos, y hay manuales, y todo con manuales y cursos eh, con personas entrenadas en Vietnam, se preparan y le extienden esa misma capacidad a las FARC y al EPL. Entonces, en ese blanco quedan en la mitad las torres de energía, las torres de telefonía y los oleoductos, y desde luego las unidades militares en las caravanas motorizadas con emboscadas atroces. Hay un crecimiento cuantitativo que ya lo vimos en el mapa, en la zona del Magdalena Medio, tanto bolivarense como antioqueño, como santanderiano, como el sur de Bolívar, Cesar, como en el nordeste antioqueño, que históricamente lo tenían ya visualizado así, y lo que las FARC denominan bloque Magdalena Medio para el ELN es frente de guerra nororiental, con un punto como de engarce de todo ese contexto geográfico que es la serranía de San Lucas, con proyección hacia el Catatumbo por el nororiente o al nordeste antioqueño por el suroccidente de esa serranía. Y hay una multiplicación de reclutamientos interesantes para ellos, pero gravísimos para el país. Las FARC enfocadas en campesinos y en el cultivo de la coca y difusión de su negocio en todo el país y el trabajo sobre las economías que ellos denominan su economía de guerra, que es la extorsión, el secuestro y la organización de cooperativas alrededor de la Unión Patriótica. Ese es el enfoque de las FARC. El enfoque del ELN es alrededor de un grupo que llaman A Luchar, es clandestino, que lo integran sacerdotes y monjas y bases revolucionarias de masas, con mineros, con sindicatos, con estudiantes y con religiosos. Y el EPL enfocado principalmente en un trabajo urbano de milicias obreras y rural de campesinos. Entonces es todo un contexto, un contenido, una descripción a la cual se le sumaban otros dos elementos que eran el narcotráfico y el M-19, que en muchas partes eran lo mismo y en otras partes se bifurcaban. Esos son los antecedentes, mi coronel, para su conocimiento. Mi coronel, para los finales de la década de 1980 estuvieron marcados por las constantes noticias de operaciones exitosas de las Fuerzas Armadas contra los grupos criminales, pero con el agravante de que a menudo los delincuentes capturados fueron dejados libres de cargos. ¿Podría citarnos un caso de los muchos que estaban relacionados con esas capturas de miembros del ELN en Bogotá, justo el mismo día que otros terroristas de esa organización asesinaban a 15 soldados en el municipio del Bagre? Pues mi coronel, esta es una página que le llamaban en esa época la página judicial de un periódico. Y este es el Tiempo, como lo vemos ahí. Y los titulares hablan por sí solos. Esto es el mismo día
Estos hechos ocurren en Colombia el mismo día que usted lo acaba de mencionar. El ELN asaltó la base militar en Puerto López. Aquí en Bogotá, en el barrio Carvajal, en el sur, fueron capturados dos bandidos, José Pastor Rueda, eh, integrante de la Dirección Nacional del ELN, y Manuel Jaiber Herrera Herrera. A este par de delincuentes les encontraron todo lo que vemos ahí en la foto y estaban preparando actos terroristas en Bogotá y dirigiendo células, y uno de esos hacía parte de la Dirección Nacional del ELN. Entonces, eso quiere decir que el problema estaba en todo el país y que las fuerzas militares y de policía, como siempre eficientes, capturaban estos bandidos. No supimos cuál es el final de ellos, pero lo más seguro es que pronto salieron libres por alguna leguleyada, por algún recurso de esos oscuros que utilizan abogados, o por la corrupción en la justicia, que no es nueva en Colombia. Pero vemos los titulares de otros hechos y nos dejan pensando la violencia que había en Colombia. El mismo día que estaban asesinando 15 soldados en, allá en el Bagre, en Puerto López, en la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron asesinados 5 campesinos en un caserío que llama Casepiedra y La Casona, en el corregimiento de Palmorín, que es una zona cafetera en la parte media baja de la sierra, que además es muy agrícola y tiene un sector que pertenece a las etnias arhuacas. Otra, aquí vemos en la parte de abajo, que cerca a Medellín, en el municipio de San Vicente, en el oriente antioqueño, en el mismo que les hablaba, que en el año 89 se encontró el laboratorio de coca. Un año antes, en el 88, se metieron los bandidos del EPL y se robaron 14 millones de pesos de la época de la Caja Agraria, que era todo el dinero que tenía en efectivo para promover el desarrollo agrícola de la región. Y que aquí en Bogotá, en un hotel del centro, esos hoteles de mala muerte que hay en el centro, donde llegan turistas extranjeros pensando que son los mismos hostales de Europa, murió un francés por sobredosis, un joven de 21 años. Entonces uno me queda pensando, desde esa época ya era la misma perdición de la juventud y el negocio del narcotráfico disparado en el país, el ELN financiándose del narcotráfico y el terrorismo y causando daños. En la Sierra Nevada, los grupos criminales asesinando campesinos para robarles las tierras y sembrar el terror. Y en Antioquia, uno de los municipios asaltados por el robo de de la Caja Agraria. O sea, un cuadro que nos recuerda a esa Colombia que nos tocó vivir en esa época, repito, con unas fuerzas militares con el mejor deseo de combatir, pero muy mal dotadas, y más que mal dotadas, muy mal dirigidas por el señor Vigilio Barco y por el señor Belisario Betancur. Mi coronel, ¿con base en qué argumentos afirmaron los medios de comunicación que el ataque terrorista del ELN, asesinato de 15 militares durante sangrienta incursión sorpresiva terrestre a la base militar del Batallón Córdoba ubicada en el corregimiento de Puerto López, en el municipio del Bagre, Antioquia, en el 1988, orquestado y dirigido por la coordinadora terrorista guerrillera Simón Bolívar, en desarrollo de una ofensiva sincronizada contra los colombianos, fue planeado y preparado durante 3 meses? Mi coronel, pues resulta que después de que ocurren los hechos, siempre aparecen los expertos y los conocedores. Se dice coloquialmente que después de la guerra, todos son generales victoriosos. Y sucedió que entrevistaron a algunos de los soldados que sobrevivieron y a los moradores de la región, y de ahí sacaron una serie de comentarios y de conclusiones que antes de esos hechos en el Bagre, el primer asalto grande que hubo fue en el año 83, que tenemos que verlo después aquí, que fue la primera que llamaron ellos toma guerrillera, le hicieron las FARC, el Bagre. Después de esos hechos, llegaron varios batallones a la zona que los iban rotando. Y en esta época le correspondió al batallón Córdoba de Santa Marta esa región, porque estaba agregado a la Brigada 11, que era la que tenía esa jurisdicción en ese momento.
Y los ataques de los terroristas eran permanentes, sobre todo lo que se llamaba en esa época los hostigamientos nocturnos, que había que decirle a los soldados centinelas que no se hicieran ni se estuvieran quietos en el lugar que estaban de día, porque como en el lenguaje de los bandidos los puesteaban o mamposteaban con horquetas y con fusiles, y de noche les disparaban y algunas veces asesinaban soldados y venían y les robaban el arma de dotación. Entonces eso era común, o armas que se presentaban seguido en ese puesto que quedaba en Puerto López. Pero de un momento a otro inicia una época de calma chicha y la tropa va cayendo en eso. Se van quedando quietos y duran como 3 meses sin que ocurra ningún atentado hasta que la noche fatídica en que se metieron los bandidos, cruzando inclusive por el lado donde estaba el resto de la tropa que no los vio, no se entiende cómo, y coparon a este pelotón al otro lado del río y lo volvieron prácticamente papilla, asesinando a 15 de los que allí había, entre ellos 2 suboficiales y 13 soldados. Entonces, con base en los argumentos que se dijo en los medios de comunicación que la preparación había durado 3 meses. ¿Cómo resumió el portal electrónico de las dos orillas un recordedis ataque terrorista del ELN asesinando a 15 militares durante la sangrienta incursión sorpresiva terrestre a la base militar del Batallón Córdoba ubicada en el corregimiento de Puerto López en el municipio del Bagre, Antioquia, en junio de 1988, orquestado y dirigido por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en desarrollo de una ofensiva sincronizada contra los colombianos? Pues aquí vemos lo que dice el portal, que es preocupante, ¿no? En julio del 88, el 12 de julio, es decir, 2 meses después de lo que ocurrió en Llana Caliente con la muerte del coronel Correa y 6 meses después, 5 meses después de lo que ocurrió en Montería con el asesinato del coronel Díaz, Manuel Gerardo, o Gerardo Díaz, no Manuel Gerardo. Cerca de 200 bandidos de las FARC y el ELN, o sea, de la corriente de la coordinadora guerrillera, que estaba en diálogos permanentes con el señor Barco y tenían teléfono rojo, gracias a las gestiones del señor Leiva Durán, eh, y a 25 kilómetros de el área urbana del Bagre, o sea, sobre el río Tigüí, en Puerto López, asesinaron 15 soldados. Se dijo que han muerto como 20 guerrilleros, pero pues, los que encontraron fueron menos, ¿no? Sí murieron guerrilleros ahí en el sitio, pero no los 20, y lo demás es el mismo cuento de que se los llevaron y que hay rastros de sangre. Por eso lo que no se cuenta en el sitio es difícil de confirmarlo. Y que en el sitio donde fueron asaltados había 3 suboficiales y 26 soldados, o sea, 29. Y de los 29 fueron muertos 15 y otros quedaron heridos y muy pocos quedaron ilesos. Luego dice que el alcalde del municipio fue secuestrado y duró unos días en poder de estos bandidos, unos años después, y luego relata que en 2010 otro emboscada en la que murieron 5 soldados, también en Puerto López, haciendo como una síntesis de la violencia que ha habido en este sector, pero son muchos más casos. Sin embargo, de esa manera el portal recordó parcialmente lo que ocurrió ese día. Y coronel, ¿cómo informó a los colombianos el mismo hecho el diario El Tiempo? Fue impactante la noticia porque resulta que se estableció que había 15 militares muertos y se dijo que eran por lo menos 20 los guerrilleros y así lo titularon en primera página bajo el subtítulo, o mejor, muertos 15 militares a emboscada en Antioquia era el título del artículo. Y el antetítulo era así, Nueva Masacre, y describía que murieron los 15 militares y que probablemente perdieron la vida 20 miembros de la guerrilla. Luego ya al entrar en detalles, pues ponen un mapa donde señalan
al municipio del Bagre y describen que pues, los soldados pertenecían al batallón Córdoba, que estaban agregados a la Brigada 11, que los pobladores de la región presumían que los soldados estaban patrullando por la región, pero en realidad estaban acampados ahí a orillas del río, que tenían una especie de campamento, dice ahí en el periódico, cerca de Puerto López, donde había 6.000 habitantes para la época, que la carretera de distancia entre Puerto López y el Bagre era de 2 horas de recorrido, lo cual nos indica aquí la pésima condición en que estaba, porque 25 kilómetros, lo normal es que se recorran entre 25 y 40 minutos. Que los primeros entrevistas que hizo los periodistas allá con habitantes de la región les decían que no tenían información de lo que hubiera pasado y que las pocas explosiones que se escucharon a la distancia ya eran tan comunes que no los afanaban ni alarmaban, porque era usual que en esa época ocurriera una explosión y se supiera que el ELN había derribado una torre de energía en la región, pero que pronto llegaba la empresa de energía, empresas públicas municipales, y resolvía el problema. Que cuando ya se supo lo de la masacre, pues ordenaron que los estudiantes no fueran al colegio, que hubo mucha actividad militar, ya se comenzó a ver por primera vez helicópteros, y de hecho esto es la antesala a que se cree la primera brigada móvil allá, que al hospital de Medellín fueron trasladados algunos de los heridos, eh, que el levantamiento de los cadáveres de los soldados asesinados no lo hizo el juez penal militar, sino el inspector de policía del corregimiento allá de Puerto López, que dentro de la persecución que se hizo, los soldados encontraron algunas armas y unos cadáveres de guerrilleros y material que dejaron, que el comandante de la 11ª Brigada dio unas declaraciones, y que desde Santa Marta el general Gil Bermúdez, que era el comandante de la división, anunció el envío de más tropas y de apoyos militares y de la entrega de los cadáveres a los soldados. O sea, como la repetición de la repetidera, lo que ocurre en estos casos, pero infortunadamente los muertos, por un error de conducción táctica y una descoordinación de nivel batallón y compañía, ya nadie los podía levantar y era una realidad. 15 militares colombianos perdieron la vida y los bandidos además se robaron las armas de casi todos los muertos. Mi coronel, ¿cuál fue el énfasis del testimonio a los medios de comunicación de parte del soldado Bonilla, orgánico del batallón Córdoba y sobreviviente del ataque terrorista del ELN, con los resultados ya conocidos? En junio de 1988, orquestado y dirigido por la coordinadora terrorista guerrillera Simón Bolívar, en desarrollo de una ofensiva sincronizada contra los colombianos. Mi coronel, al leer ya con el paso de los años este testimonio y recordar en muchas partes del país tuvimos soldados de esos, en los diferentes grados, pues uno se ubica en el tiempo y en el terreno, ¿no? Y cuando hacen la crónica de este soldado que le dijo a los periodistas que a pura dinamita nos levantaron nuestro campamento, pues comienza uno como a armar el contexto en el lugar por la misma experiencia militar que se tiene. Y se saca la conclusión de que estos soldados llevaban varios días en un sitio sin mayor seguridad, sin mayor protección y sin un plan de defensa estructural que tuviera alarmas tempranas y posiciones alternas y principales y medidas de coordinación y algún plan de contraataque, que es lo mínimo de un plan de defensa bien hecho. No, aquí el soldado dice que o la familia, que le ha escrito una carta a la familia diciéndole que todo estaba calmado, que a él lo había cogido el paludismo y que ha durado 6 días en una hamaca,
lo cual quiere decir que estaban quietos. El soldado era originario de Piedecuesta, que le ha tocado prestar el servicio militar eh, como otros 6 hermanos de él, o sea que 7 han prestado el servicio militar, que había hablado por teléfono con la mamá en Piedecuesta, y esto era una debilidad grandísima que se tenía en esa época, que era ir a los telecom o a los, después lo llamaron los SAI, pero en ese tiempo se llamaba el telecom del pueblo, del caserío, y la persona que manejaba eso, o los que estaban ahí dentro de la caseta, escuchaban las conversaciones y fuera de eso quedaban con los números de teléfono de las personas y podían hasta interceptar en las llamadas o grabárselas. Y eso era muy común en esa época. Luego dice que es probable que el soldado haya dicho alguna cosa y de ahí salió la información, ¿no? O los soldados, eso es probable. Y luego cuenta ya que a las 4:30 eh, de la mañana le había dejado el turno de centinela y que le permitían descansar hasta las 6, que en ese momento comenzaron a escucharse ruidos, que el centinela que estaba cerca de él dijo que había escuchado un ruido, pero que no le ha dado trascendencia, sin darse cuenta que ya los guerrilleros estaban avanzando en el sistema de lo que ahora llaman los pisasuaves, y que los tenía cerquita. Él calcula que eran 250, pero claro, esa es la versión del soldado, puede que fueran menos o más, y que ellos estaban al otro lado del río Tugui, frente al pueblo de Puerto López, que eran 26 soldados y 3 cabos, como ya lo dijimos, lo cual extraña que no tuviera un oficial al mando, o por lo menos un sargento que con la experiencia hubiera organizado mejor la seguridad y dirigido, lo cual indica que había desgreño por parte del comandante de la compañía, porque o organiza una unidad que la llamaríamos de avanzada o de alerta temprana, o un puesto de escucha y observación bien hecho, o mejor concentra la tropa en otro dispositivo, pero no la puede pasar al otro lado del río al mando de 3 suboficiales inexpertos, porque eso ya es un error gravísimo. Y dice que ellos estaban en la parte baja, no entendemos qué significa ahí abajo, y que en un cerro había 2 secciones, pero que los bandidos pasaron por el cerro y que los atacaron con ráfagas, que les decían que se entregaran, que los insultaban de 1000 maneras, mientras le lanzaban bombas fabricadas con dinamita, dice el soldado, puede que fuera con anfo, con otro explosivo, pero le lanzaban bombas o tatucos, y que él alcanzó a salir ileso en un primer ataque, pero cuando regresó a recuperar el fusil porque se salió de la hamaca sin fusil, eh, alcanzó a eludir el combate, pero luego lo hirieron, que les tocó esconderse en un río, esperar hasta que al día siguiente apareció el capitán y lo recogió, que cuando el capitán llegó y no sabía qué había pasado y le preguntó fue a él qué estaba ocurriendo, soldado. Se dijo que nos mataron a todos, pero después se supo que en Puerto López funcionaba una planta eléctrica para darle fluido al caserío y para que vieran televisión hasta las 10 de la noche, que terminaba la telenovela de la época, y a esa hora se apagaba la planta por el costo del combustible. Y a nadie le pareció extraño que esa noche la planta siguió funcionando toda la noche. Entonces, cuando los bandidos asaltaron los soldados, el ruido monumental que hacía la planta evitaba que quienes estaban al otro lado, o sea, donde estaba el capitán, se escuchara el ruido y se escucharan los disparos. Entonces quiere decir que las FARC tuvieron tiempo de asesinarlos, de robarles las armas, de sorprenderlos y hasta de salirse, y que los pocos bandidos que murieron fue gracias al heroísmo de esos soldados, que suplieron con mucho coraje la falta de medidas tácticas y que afortunadamente no se rindieron, que era lo que querían los bandidos, que varios quedaron heridos y que el testimonio pues impacta. Entonces, releyendo todo eso, trayéndolo a la época actual, pues uno recuerda las épocas difíciles que vivió el ejército en esa situación, y con un presidente completamente desubicado que seguía empeñado era en dialogar. Por esos mismos días
o ese mismo día, los dirigentes del Partido Liberal, que era el partido de gobierno, y que como ya estaba en mitad de camino y se pensaba que vendrían las elecciones del 90 y ellos querían conservar el cargo, lo que dijeron era que la paz había que seguirla haciendo. O sea, esto que nos dicen ahora cada vez que matan un soldado y que ocurre una situación fuerte, criminal de parte de la guerrilla, que sí, muy triste, pero que hay que mantener la intención de la paz, ha sido reiterativo, y lo dijeron Belisario, y López, y Pastrana, y Turbay, y Uribe, y Santos, a quienes no les ha importado la vida de los soldados, sino su intención política de conservarse en el poder. Y aquí lo vemos con la Dirección Nacional Liberal diciendo que hay que seguir con ese proceso de paz. Entonces, este suceso contado por este soldado y publicado por el diario El Tiempo deja muchas enseñanzas y muchas reflexiones. Adelante, mi coronel. ¿Quiénes fueron los soldados del Batallón Córdoba que perdieron la vida en el ataque terrorista del ELN, asesinato de 15 militares durante la sangrienta incursión sorpresiva terrestre a la base militar del Batallón Córdoba ubicada en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de Bagre, Antioquia, en junio de 1988, orquestado y dirigido por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en desarrollo de una ofensiva sincronizada contra los colombianos? Bueno, antes de dar los nombres, miremos dos detalles interesantes. Uno, que en esta infografía el periódico resalta que en el año 88, en todo el país, hasta ese momento de julio, habían sido asesinados 42 militares por parte de las FARC y el ELN, y relata dónde. En el Meta 6, en Antioquia 19, en el Valle 2, Cesar 2, Magdalena 2, Tolima 2, Caquetá 1 y Huila 1. Y también resalta que el año anterior había ocurrido la famosa emboscada del Mono Bojoy al batallón Cazadores con el asesinato de 27 soldados. Simultáneamente, el señor general Zamudio, que era el ministro de Defensa para la época, se fue duro, lancenriste, en unas declaraciones en la prensa, y dijo que no había ningún ambiente de guerra, que no hay ningún ambiente de diálogo, sino de guerra, contradiciendo lo que decían los dirigentes o los miembros de la Dirección Nacional Liberal. Y además porque recordemos que lo mencionamos al principio, el M-19 seguía dando caramelo con la liberación del señor Gómez, mientras la coordinadora guerrillera arreciaba con ataques por todo el país y las fuerzas militares y de policía no daban abasto para combatir tanto problema y para contrarrestar tanto bandido. O sea que si miramos, fue gracias a ese sacrificio tan grande que hicieron los soldados y los policías que la guerrilla no se tomó el poder en esa época porque la situación era muy difícil. Ahora, las víctimas, la lista oficial son los soldados Fernando Acosta Tarazona, Rafael Burgos Roquemé, Federmán Burgos Regino, Martín Bermúdez González, Gabriel Ramón Bedoya Ortiz, Jaime Wilson Cadena, José Tomás Madera Pérez, Jaime Bayona Gómez, Jesús Alberto Anaya Urbina, Fabio Niño Camacho, Bernardo Garavito Pinzón, Ramiro Cano Díaz y Fausto Enrique Moncada. Y dice también los nombres de los 8 heridos: Milton Aparicio, Álvaro Bautista, Joaquín Guarín, Laurentino Cubillos, que fueron trasladados a Medellín, y otros trasladados a Montería. Como vemos, fue una hecatombe, fue una tragedia, 15 muertos, 8 heridos, y además fallecieron los cabos primero Francisco Arroyave Certa, antioqueño, y el cabo segundo Luis González Grajales, de origen vallecaucano. Esas son la lista de las víctimas de esa tragedia, de ese golpe tan atroz y de esa sorpresa táctica que le causaron los bandidos del ELN y las FARC al batallón Córdoba en la margen oriental del río Tigüí, en el corregimiento de Puerto López, área rural del Bagre, Antioquia. Adelante, mi coronel. Coronel, por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de este sangriento hecho.
Mi coronel trajo el pacto FARC-Santos en 2016 alguna paz a los colombianos consuetudinariamente atacados por los grupos narcoterroristas comunistas durante las últimas 6 décadas, en particular a los habitantes del siempre convulso sector del Bajo Cauca antioqueño? Mi coronel, la respuesta es categórica, no, y antes se exploró. Y es que si miramos los informes de seguridad y orden público en los últimos 7 años, después de que se firmó ese show en La Habana, y el show de que se firmó lo pactado en el show de La Habana, en Cartagena y Bogotá, la violencia ha estado igual o peor, la minería ilegal creciendo, el EN y la FARC reclutando muchachos, asesinando campesinos, asesinando soldados, plan pistola contra la policía, peleas con el clan del Golfo. O sea, es una farsa, no hubo ninguna paz. Este sujeto, Juan Manuel Santos, debe darle vergüenza y devolver ese premio y decir abiertamente que él es indigno de haber sido presidente y de haber sido distinguido porque los hechos lo demuestran, no lo estamos diciendo con sesgo ideológico o sesgo político, sino sobre realidades. No, no, y es un no categórico. ¿Tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas de las ELN en el departamento de Antioquia en las actuales conversaciones de paz con el gobierno de Petro? Pues mi coronel Ortiz, si no la tuvieron en el pacto farsante, tuvo la posibilidad de hacerlo responder por las acciones conjuntas que hicieron con el ELN y de una vez dejar vinculado al ELN al proceso. No se hizo, mucho menos ahora que están, entre comillas, independientemente cada uno por su lado haciendo un proceso e imponiendo más eh, directrices al Estado colombiano y salvando sus pellejos y responsabilidades. Es una utopía pensar que va a haber algún resarcimiento a las víctimas y será peor. O sea que estas víctimas de esa época, olvidados. Y los de ahora, completamente humillados y dejados a un lado. Mi Adelante. coronel, ¿es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el brutal ataque terrorista del ELN y el asesinato de 15 militares durante la sangrienta incursión contra la base militar del Batallón Córdoba en el corregimiento de Puerto López del municipio del Bagre? Pues, mi coronel, se dice en términos militares que lo único que no le puede faltar a un soldado es la mística de combate. Y la mística de combate está relacionada con la política de seguridad y defensa nacional que esté vigente en ese momento. Y esa política está relacionada con la visión que tenga el mandatario de turno sobre la conducción de las operaciones y la concepción del contexto de cómo se maneja la seguridad. Pero lo acabamos de ver con hechos, no que nos lo contaron o que se supone, sino hechos que fueron públicos en su momento. El señor Vigilio Barco andaba completamente perdido, perdido en sus responsabilidades, perdido en el conocimiento, perdido en la interpretación estratégica del entorno, perdido en la concepción geopolítica del problema y perdido en la dirección táctica o en la dirección operacional de las fuerzas militares y de la policía. Entonces, ahí ya hay el primer error porque las tropas no estaban bien dirigidas y cuando no están bien dirigidas no hay un objetivo claro. Entonces, están ahí, pero no tienen la claridad de qué es lo que tienen que hacer ni por qué lo tienen que hacer. Ahora, esa dirigencia política es la responsable de que se construya ese concepto, pero es que se va uno un poco hacia atrás. Si quienes provienen de esa dirección política no han salido de un partido que tenga una visión clara del Estado, pues lo que van es a buscar cómo defienden sus intereses personales. Y eso es lo que notamos aquí, que mientras ellos estaban manejando sus intereses personales, las guerrillas y el Partido Comunista trabajaban muy sincronizadamente sus intereses de grupo y de partido en pos de la toma del poder por medio de sus brazos armados, y la guerrilla había visto que financiada por el narcotráfico y unida en un solo bloque bajo la
dirección de las FARC podían intentar tomarse el poder. En efecto, lo trataron. Y que mientras tanto el narcotráfico hacía un carnaval de vanidades y de deslices en el funcionamiento del país, al punto que eran los que mandaban y dirigían todo lo que aquí ocurría. Y fuera de eso, en la presidencia de la República, el señor Barco tenía un señor de apellido Montoya, que era el que hacía lo que le daba la gana, como pasó en la época de Duque con la señora María Paula y como pasa en la época de Petro con la señora Sarabia. Entonces, cada cual ha tenido su amanuense ahí, que es el que decide por el país y afecta completamente el funcionamiento de la institucionalidad porque personaliza e individualiza el manejo del Estado como si fuera el dueño o el rey o el canciller Metternich o el Richelieu detrás del poder. Y eso y mucho más, mi coronel. Pero entonces queremos escuchar su comentario hoy, mi coronel José Saldaña. Adelante. Sí, mi coronel. Reflexiona al 458 episodio de la memoria histórica de Fundel, hoy martes 28 de noviembre de 2023. Objetivo Colombia. Bueno, después de haber escuchado este triste cuadro del episodio de hoy, como los otros, vemos que en los lapsos de tiempo del 64 al 68, luego del 86 al 89, y ahora, en este lapso de tiempo del 2016 al 2023, así como decía en su momento mi general Zamudio, no hay ambiente de diálogo, lo que hay es ambiente de guerra. Nosotros, todos los que estamos aquí en este episodio y quienes nos escuchan, como se dice en la jurisdicción penal, somos testigos presenciales y víctimas de lo que está ocurriendo en nuestro país por el mal manejo político que se le ha dado históricamente. Después de esta breve introducción y para demostrar que lo que está ocurriendo en nuestro país y en sus alrededores, en otros países, obedece a una estrategia de la ideología comunista. Y vamos a entrar en algo que lo llamamos el marco histórico. Pues el marco histórico, todos sabemos que en una investigación es el sustento histórico de lo que se pretende. Y la pretensión aquí es demostrar que estos actos violentos, terroristas y de destrucción del país no son muy articulados y estructurados. El comunismo surge a mediados del siglo antepasado como una crítica y una alternativa al capitalismo, engendrado por el liberalismo clásico de no intervención del Estado en la dirección de la economía nacional o economías nacionales. El capitalismo se puede caracterizar por el espíritu de lucro, la posesión privada de los medios de producción, la libre competencia y el régimen del asalariado. Sabemos que la revolución industrial por la aplicación de la ciencia a la producción aumentó la concentración del capital y la miseria de los trabajadores. Eso ya lo han sufrido los países adelantados. Nosotros todavía no. Creó las condiciones del desarrollo de los países industrializados y del subdesarrollo de los países atrasados, en los que nos encontramos nosotros, Colombia. Los movimientos obreros que buscan la eliminación del trabajo infantil aún la buscan, la reducción de la jornada de trabajo y las mejoras salariales
fueron perseguidos en su tiempo y sus dirigentes desterrados del continente europeo. El sindicalismo y el cooperativismo se fueron organizando como respuesta de los trabajadores a las difíciles condiciones de su vida económica. Siempre ha habido error del sistema capitalista. Políticamente surgió el socialismo como ideología del cambio estructural de la sociedad, especialmente, pongamos atención, especialmente por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. No va más allá la abolición de la propiedad privada, que son la propiedad privada de los medios de producción, como se ha querido hacer aparecer en el sistema comunista, abolición de toda la propiedad privada. No, lo que se quiere decir es que la abolición privada debe ser de los medios de producción, de todos los bienes y pasarlos al Estado para distribuirlos. En este caso, se ha entendido aquí en nuestros países desarrollados que la propiedad privada incluye todo. Y lo estamos viendo en este momento, con la intención de expropiar la tierra y distribuirla, sabiendo, como se dijo en este mismo episodio, que hay muchos terrenos baldíos antes de quitarle la propiedad privada a quienes la están produciendo. Qué error más grande el de creer que los grupos terroristas llamados subversivos, por el hecho de llenar sus bolsillos con el producto del narcotráfico y el secuestro y otros recursos ilícitos, hayan perdido el curso ideológico de la toma del poder. No, craso error el del gobierno de Santos con la FARC, el de darle vía libre para narcotraficar con el fin de sostener la llamada subversión. Y ahora, el de no incluir en las conversaciones actuales las exigencias de no cometer secuestros y otros delitos y violencia. Todo con el ánimo del pacifismo que nos ha llevado al constante deterioro y destrucción de nuestro país, debilidad de los gobiernos y de los partidos políticos que merecen un juicio social. Así como se presentan las cosas, uno no sabe si los gobiernos y los partidos políticos están a favor de la guerrilla o están en contra de ellas. Un interregno que quise hacer a este marco histórico. Siguiendo y con el marco histórico, sabemos que en 1840 un grupo de refugiados alemanes en Londres construye el Grupo Comunista de Educación Obrera. En 1847 crean la Federación Comunista, el nombre de la cual Carlos Marx, 1817 al 1883, y Federico Engels publican en 1848 el célebre Manifiesto del Partido Comunista, origen del comunismo internacional que hoy en día nos está afectando. En otra entrega seguiremos con este marco histórico. Es mi reflexión por hoy. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias a usted, mi coronel, por hacernos ese recorrido histórico, pero más que el recorrido histórico, ponernos a reflexionar ese desenfoque de la dirigencia política y esa forma como se maneja tan a la ligera los conceptos y se dice cosas que se convierten en realidades, son elementos que facilitan que los comunistas, que sí tienen un objetivo claro, les resbale todo lo que se les diga, les importe 5 comunicados sin ninguna profundidad o comentarios sin ninguna profundidad, porque ellos van en su propósito y lo siguen adelantando de manera sistemática y progresiva.
Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Fue un episodio bastante dramático, duro además de analizar por las connotaciones, por las vidas de estos jóvenes que se perdieron tan miserablemente. Creo que es una realidad de lo que nos ha pasado y es una respuesta sin dar por parte de quienes son los responsables de lo que allí ocurrió desde el orden político hasta el nivel táctico. A todos, muchísimas gracias. Esta noche tendremos un evento académico interesante que es el análisis de la incidencia del movimiento o del Frente Nacional en la situación actual del país, a cargo del historiador Eduardo Patiño Guerrero. Y mañana continuaremos con nuestras jornadas académicas diarias de la Fundación. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi Día para coronel. todos. Bendiciones para todos.